Revelado, el increíble detalle que transformó la vida del hijo del multimillonario en 24 horas. Javier siempre había vivido en el eco del éxito de su padre. En la vibrante colonia de la Ciudad de México, se movía entre lujos que nunca sintió como propios. A sus 22 años, su mundo era una jaula dorada en la que solo lo acompañaba el murmullo de la condescendencia. Era hijo de un multimillonario, un hombre que había construido un imperio obcecado por el dinero y los negocios, dejando a su hijo atrapado en un vacío emocional. Mientras su padre se perdía en cifras y sacrificios, Javier se encontraba atendiendo la pequeña tienda de abarrotes de su madre, un rincón donde el aroma a tortillas frescas y la risa de los vecinos hacían que su corazón palpitara. El día que todo cambió, Javier estaba organizando los estantes de la tienda cuando su mirada se cruzó con la de don Felipe, su viejo vecino. Este hombre luchador, que había sido dueño de un taller mecánico, enfrentaba un desalojo inminente. Verlo temblar bajo el peso de la incertidumbre desgarró algo dentro de él. Don Felipe era un hombre de trabajo, de sacrificios, que había hecho todo lo posible para mantener a su familia a flote tras la crisis. El destello de desesperación en sus ojos se convirtió en un grito silencioso que resonaba en el alma de Javier. La comunidad se unió en un acto de solidaridad que hizo que la tienda se llenara de esperanza. Los murmullos de apoyo, las risas entre vecinos, todo era un contraste brutal con la frialdad de su mundo. La calidez que sentía en aquel ambiente lo tocó de una forma que nunca había experimentado. ¿Debería recurrir a la influencia de su padre y usar su riqueza para salvar a don Felipe? ¿O era momento de aprender el verdadero valor del esfuerzo de su comunidad? Mientras lidiaba con este dilema, el teléfono sonó y la voz de su abuelo, a quien apenas conocía, lo atrajo a un torrente de emociones. Su abuelo compartió una historia de lucha familiar en tiempos oscuros, de pobreza, sacrificios y vínculos que no se desvanecen con la riqueza. En ese momento, Javier sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. Comprendió que el éxito no se medía con ceros en el banco, sino con la satisfacción de amar y ser amado. Retomar esa conexión con sus raíces fue como revivir el sentido de pertenencia que siempre le había faltado. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió acudir a don Felipe y ofrecerle su ayuda. La necesidad de afrontar su miedo a su padre lo hizo sentir que por primera vez tenía una voz propia. En los próximos días, la comunidad se reunió para planear su defensa contra el desalojo. Los rostros iluminados y la determinación de la gente comenzaban a ser su fuente de energía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier se sintió más vivo que nunca, ya que poco a poco comenzó a redescubrir su voz, esos lazos afectivos perdidos y la real dicha de pertenecer a una comunidad que luchaba unida. Pero en medio de la agitación, sabía que debía enfrentarse a su padre. En el fondo de su ser, la pregunta atormentaba su mente: ¿qué vale más, el éxito o la familia? Con cada paso que daba, el eco de esa pregunta resonaba más fuerte, dejando al lector en vilo sobre su encuentro con su padre. ¿Qué revelaciones cambiarían su vida para siempre? El día de la confrontación finalmente llegó. Javier respiró profundo antes de entrar a la oficina de su padre en el lujoso edificio de corporativos que parecía tocar el cielo. Las paredes, cubiertas de premios y reconocimientos, lo recibieron con un peso insoportable. Cada uno de esos logros brillantes parecía burlarse de su incertidumbre. Era un lugar irónico, un sagrado para el éxito y, a la vez, un templo de soledad. Su padre, Ernesto, estaba detrás de un escritorio que parecía un altar a la ambición. Con el cabello canoso y una mirada que emanaba poder, levantó la vista de su computadora y sonrió con una mezcla de superioridad y desdén. ¿Qué te trae por aquí, hijo?, preguntó, abriendo el contenido de su agenda, como si no hubiese un sitio más importante que atender. Necesito hablar contigo, sobre don Felipe, comenzó Javier, sintiendo cómo sus palabras se atoraban en su garganta.
Los latidos de su corazón marcaban el ritmo de una batalla que había empezado mucho antes de cruzar esa puerta. Su padre frunció el entrecejo, disgustado. Don Felipe es un hombre que arriesga todo por su taller. La vida es dura, Javier, y no podemos salvar a todos. La frialdad de esa frase cortó el aire. No se trata de salvarlo. Se trata de hacer lo correcto, respondió Javier, alzando la voz con una determinación inesperada. La comunidad lo necesita. ¿No entiendes que hay más valor en ayudar que en acumular riquezas? Necesita apoyo, y tengo que hacer algo. Ernesto se recargó en su silla, crujiendo un poco por su peso. Esa es exactamente la mentalidad que arruina a las personas. El dinero es poder, y tú tienes que aprender a utilizarlo, no a regalarlo. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. La mirada de Javier se encontró con la de su padre, y en ese instante, sentía que el pasado pesaba sobre sus hombros más que cualquier opulencia. Recordó la mirada de don Felipe, la esperanza de la comunidad. ¿Y qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con la familia? Esos valores se están perdiendo, papá. La furia en sus propias palabras lo sorprendió. De repente, ya no era el hijo del multimillonario, sino un joven que buscaba su voz en un océano de poder y opulencia. Había una chispa de valentía que lo empujaba hacia adelante, y aunque la incertidumbre le provocaba miedo, había un fuego que ardía en su interior. Si decides ayudar a un hombre, también estarás dejando atrás tu futuro. Este negocio es nuestro legado, Javier. No puedes permitir que la emoción te ciegue. La voz de su padre se volvió más grave y autoritaria, pero Javier no se iba a rendir. ¿Y si ese legado no tiene sentido sin los lazos que realmente importan? ¿Qué pasará cuando observemos a nuestra familia desmoronarse por la avaricia? Las palabras brotaron como una catarata, impulsadas por un torrente de emociones que no había expresado en años. Un destello de sorpresa cruzó por el rostro de Ernesto. Miró a su hijo con una mezcla de frustración y reconocimiento, y por un momento, el aire se volvió eléctrico. Javier supo que había raspado la superficie de algo que por años había estado escondido, el verdadero rostro de su padre. Volvió al pasado, a las historias de su abuelo, a las voces de la comunidad. En un impulso inesperado, hizo lo que nunca imaginó. Se levantó. Voy a ayudar a don Felipe. Y si eso significa alejarme de ti, entonces es lo que haré. La determinación brillaba en sus ojos. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, sintiendo como la seguridad que siempre había buscado en el reconocimiento de su padre se desvanecía. Sin embargo, algo nuevo comenzaba a surgir, una identidad propia. Mientras Javier atravesaba la puerta, un frío escalofrío recorrió su espalda, pero también un sentimiento de libertad. Los murmullos de la comunidad esperaban por él, llenos de esperanza y lucha. Sin embargo, en el fondo, sabía que esta batalla apenas comenzaba. Al llegar a la tienda de su madre, su corazón latía con fuerza. ¿Sería capaz de unir a su comunidad en este momento crítico? La decisión de su padre había dejado un vacío, una brecha que solo el amor y la unidad podían llenar. Mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría, una nueva pregunta le surgió en mente: ¿qué pasará cuando su padre tome medidas para detenerlo? La lucha por definir su lugar entre su familia y su comunidad apenas empezaba y con ello, nuevas revelaciones estaban por venir. Javier tomó un taxi hacia la plaza del pueblo. El trajín de la ciudad le parecía un eco lejano mientras su mente giraba en torno a las palabras de su padre. La idea de desafiarlo lo llenaba de adrenalina y terror al mismo tiempo. La comunidad era su hogar, pero su padre tenía el poder de despedazar todo lo que había construido. Cuando llegó a la plaza, el cariño familiar lo envolvió. En cada esquina, había rostros conocidos, los ojos de doña Lupe, la sonrisa de los niños vendiendo churros, el antiguo puesto de don Felipe que ahora presentaba una imagen desgastada. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo iba a ser capaz de cambiar algo? Don Felipe estaba en su taller, agachado entre herramientas y piezas, con la frente arrugada de preocupación, pero su mirada tenía un brillo de lucha. Al verlo, la determinación de Javier se renovó. Había gente a su alrededor, pero la mayoría se mostraba dudosa, temerosa de seguir una voz que no conocían.
Sin embargo, para Javier, era fundamental hacerles ver que esto era más que un simple gesto. Era un llamado a la unión. «Familia», gritó, alzando la voz sobre el murmullo. La plaza se detuvo por un momento. «Vengo a pedirles apoyo. Don Felipe necesita nuestro respaldo. Este taller no solo representa su vida, sino también la nuestra». Voces murmullaban en el fondo. Miradas escépticas se cruzaban. Algunas de las mujeres mayores se cruzaron de brazos, preguntándose cómo un joven rico podría entender su lucha. Su corazón se aceleró. ¿Sería suficiente? Sé que muchos de ustedes están luchando, igual que don Felipe. La comunidad necesita ser unida, por eso les pido que me ayuden a salvar su taller. Juntos podemos lograrlo, continuó, mientras cada palabra se sentía como un latido fuera de su pecho. Necesitaba que cada persona sintiera la urgencia y la importancia de ese momento. La esperanza podía florecer, pero dependía de ellos. Un murmullo empezó a crecer entre la multitud. ¿Y cómo?, preguntó una voz entre la gente. Era Miguel, un joven con quien había crecido y que conocía la vida difícil de su familia. Podemos organizar una recaudación de fondos. Usaremos la plaza, habrá ventas, un festival, todo lo que se necesite, respondió Javier, mientras su voz se volvía más fuerte. Esto no es solo por él, es por todos nosotros. Nuestros niños deben crecer con oportunidades y no solo con la carga de lo que hemos perdido. La comunidad comenzaba a reaccionar. Javier vio cómo algunos asentían, otros se miraban con un nuevo brillo en los ojos. La esperanza renacía, pero aún le faltaba un empujón más. Si no luchamos por lo que amamos, ¿qué nos queda? Este taller es un símbolo de nuestra fuerza, de nuestra unión. No podemos dejar que desaparezca. Ayúdame a ayudarlo, sentenció, sintiendo que cada palabra se clavaba en los corazones de los presentes. Uno a uno, más manos se levantaron. Los murmullos se convirtieron en acordes de apoyo. Don Felipe, al escuchar, levantó la vista con lágrimas en sus ojos. No solo es mi taller, es nuestra lucha. Gracias, Javier. Pero no todo estaba resuelto. Javier sentía que su padre lo observaba desde las sombras, que sus pasos se acercaban con la fatalidad de una tormenta. La última revelación aún pesaba en sus pensamientos. ¿Qué haría Ernesto si se enteraba de su plan? La plaza empezaba a vibrar con la energía de una nueva alianza, pero el peligro de su propio hogar lo acechaba. Sabía que su padre no se quedaría de brazos cruzados. La verdadera batalla apenas había comenzado. ¿Lograría su comunidad lo que parecía imposible? La plaza continuaba llena de vida, pero en el corazón de Javier, la incertidumbre crecía como una sombra. La comunidad había comenzado a unirse, pero había algo que le inquietaba. En el fondo, sabía que su padre, Ernesto, siempre había tenido un plan. Una parte de él sentía que las palabras de apoyo que ahora resonaban en el aire eran solo un murmullo ante la tormenta que se avecinaba, mientras intercambiaba miradas con don Felipe, una mujer de cabello gris, conocida entre los vecinos como la abuela Clara, se acercó. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero había un destello de determinación en sus ojos. Javier, hijo, me alegra verte luchar por nuestro pueblo. Pero debes tener cuidado, tu padre no juega limpio. Las palabras de Clara resonaron en su mente como un eco. Lo sé, musitó Javier, incapaz de ocultar la tensión en su voz. Pero no puedo rendirme. Don Felipe y todos nosotros estamos en juego aquí. Clara asintió, pero su mirada mantenía una preocupación subyacente. Necesitas un plan, algo más que solo buenas intenciones. Ernesto no permitirá que esto avance sin intentar aplastarlo. Javier se sintió abrumado. Las dudas asomaban en cada esquina de su mente. Las voces a su alrededor todavía zumbaban, cargadas de entusiasmo, pero el recuerdo de su padre, siempre carismático y con la habilidad de manipular a su antojo cualquier situación, lo torturaba. ¿Y si él ya tiene algo preparado? Decidido a ignorar la creciente ansiedad, Javier buscó a Miguel. Necesitamos distribuir tareas. Cuantos más estén involucrados, más difícil será para mi padre intervenir. Miguel estuvo de acuerdo y pronto un grupo se formó para organizar el festival.
Cada persona asumió un rol, desde las donaciones hasta los carteles. La plaza comenzaba a transformarse en un centro de energía positiva. Esa noche, Javier no pudo dormir. Despertó varias veces, incapaz de sacar de su mente la idea de que lo que había comenzado como un acto de altruismo podría convertirse en un arma de doble filo. La inquietud lo llevó a abrir la ventana de su cuarto, donde la brisa suave de la noche entró, llevando consigo el aroma familiar de la tierra mojada tras una reciente lluvia. Mientras contemplaba las estrellas, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un antiguo amigo de su padre, Carlos. Javier, sé lo que estás haciendo. Debes tener mucho cuidado. Oí que Ernesto está discutiendo alternativas que podrían sorprenderte. No me hagas preguntas, solo te sugiero que estés listo. El texto hizo que su corazón latiera más rápido. Alternativas. Esa palabra resonaba en la profundidad de su ser. ¿Qué podía estar planeando su padre? Necesitaba respuestas y tenía que obtenerlas rápido, pero no a cualquier costo. La lucha por el taller no debía convertirse en una guerra familiar. La mañana siguiente amaneció con un nuevo brillo. Mientras él caminaba por la plaza, notó a la gente trabajando, cada uno aportando su granito de arena, y eso le dio fuerza. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la advertencia de Carlos. ¿Y si el verdadero reto no era solo salvar el taller, sino también enfrentar a su padre? A medida que el día avanzaba, la plaza comenzaba a tomar forma, risas y conversaciones se entrelazaban en el aire, y Javier sintió que el impulso de la comunidad lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, en su pecho permanecía un eco de preocupación que no podía silenciar. Sabía que Ernesto no se quedaría parado mientras su hijo desafiaba su autoridad. La idea de un festival se sentía vibrante, atrayente, pero las palabras de la abuela Clara resonaban en su mente. Debo descubrir lo que planea, se dijo a sí mismo. Cuando la noche cayó nuevamente, Javier decidió que estaba listo para buscar respuestas. Con el corazón latiendo con fuerza y la determinación renovada, se dirigió a la casa de su padre. El aire pesado de la tensión lo rodeaba mientras se acercaba a la puerta. La verdad que tanto temía y necesitaba estaba demasiado cerca, y con cada paso, su nerviosismo crecía. ¿Qué revelaciones habrá deparado esta noche?, se preguntó, mientras cruzaba el umbral de la casa familiar. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la penumbra de la casa. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras su padre lo miraba de pie en la entrada, con una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en una sonrisa controlada. Javier, qué sorpresa, dijo Ernesto, intentando ocultar su sorpresa. Padre, necesito hablar contigo. Es importante, respondió Javier, tratando de mantener la voz firme. La sala, iluminada débilmente por una lámpara, parecía más fría de lo que recordaba. Las sombras danzaban en las paredes, como presagios de la conversación que se avecinaba. Ernesto lo condujo al comedor. Se sentó frente a Javier, evaluándolo con una mirada aguda. ¿De qué se trata? He estado muy ocupado con negocios, añadió, enfatizando su última palabra, como si allí se encontrara el verdadero peso de su vida. Escuché que estás planeando algo. Carlos me envió un mensaje diciendo que estabas discutiendo alternativas, casi escupió Javier. La tensión en su pecho aumentaba con cada palabra. Tenía que saber cuán preparados estaban su padre y su plan. La sonrisa de Ernesto se desvaneció ligeramente. Carlos siempre exagera. No hay nada de qué preocuparse. A veces, los cambios son necesarios para el progreso. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios, padre? El taller, la plaza, la comunidad. Todo esto es importante para nosotros. Para mí, insistió Javier, sin apartar la mirada. Ernesto se reclinó en su silla, su rostro se tornó serio. ¿Y qué sabes sobre verdaderas responsabilidades? Este pueblo necesita un liderazgo firme y, a veces, eso implica hacer sacrificios. ¿Sacrificios? Sacrificios que destruyen lo que hemos construido. No puedo permitir que conviertas este espacio en un proyecto en el que solo tú ganes, gritó Javier, sintiendo que su voz resonaba en las viejas paredes de la casa. Escucha, comenzó Ernesto, pero Javier no estaba dispuesto a dejar que su padre girara la conversación.
La frustración y el dolor por toda una vida de manipulaciones lo empujaban hacia un punto de quiebre. Ya no más. Necesito saber la verdad. Si eres el que busca cerrar el taller, si quieres destruir todo lo que mi abuelo construyó, tendrás que pasar por encima de mí, afirmó, sintiendo que las palabras de su padre, siempre tan persuasivas, no funcionarían esta vez. El rostro de Ernesto se endureció. Nunca entendiste cómo funciona el mundo, Javier. Y este pueblo no es diferente. Hay piezas que mover, decisiones que tomar. Antes de que Javier pudiera replicar, una risa retumbante interrumpió la conversación. Era la asistente de su padre, Isabel, que había estado escuchando desde la cocina. Pensé que habías dejado de lado tus sueños, Javier. Pero parece que todavía te aferras a ellos. Su tono era burlón, pesar sobre su rostro, un rayo de frustración atravesó el corazón de Javier. ¿Te importa hacer el favor de salir, Isabel? No quiero el juicio de nadie más sobre qué deberías o no hacer, respondió, su voz era baja pero llena de carga emocional. Isabel sonrió de manera arrogante. Te aviso, Javier. En este juego, los peones no mueven las piezas. Tu padre tiene planes muy específicos, y esos no incluirán un festival que, aunque hermoso, no hace más que distraer. El silencio se hizo denso en la habitación. Javier sentía que la traición se fraguaba a su alrededor. Las palabras de Isabel lo golpearon. Todo lo que había peleado, toda esa lucha en la plaza, parecía convertirse en un eco inalcanzable. Aún le quedaba una pregunta crucial. ¿Cuánto estás dispuesto a perder para mantener lo que crees que es el bien mayor? El retorcido dilema moral atravesó su mente, llevándolo a un precipicio donde tendría que decidir entre su familia y su comunidad. Ahora es tu momento de demostrar si realmente estás hecho del mismo acero del legado que dices querer preservar, hijo, dijo Ernesto, mientras una sonrisa fría regresaba a sus labios. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La tensión se había intensificado, unas palabras no dichas flotaban en el aire cargado de posibilidades. ¿Qué haría a continuación? En ese mismo momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Se detuvo. Era Carlos nuevamente. Javier, no tiene ni idea de lo que se aproxima. ¿Actúa rápido que se aproxima? Javier murmuró mientras su ojo se encontraba con la mirada imperturbable de su padre. Una nueva tormenta se avecinaba, y todo lo que podía hacer era prepararse para la batalla que estaba por desatarse. Las palabras de Carlos retumbaron en la mente de Javier. Actúa rápido, eso era justo lo que tenía que hacer. La sensación de urgencia se apoderó de él y la desesperación se entrelazó con la rabia. Sabía que no podía dejar que su padre continuara con sus planes oscuros. Tenía que descubrir qué se estaba cocinando tras las puertas cerradas del taller. ¿Sigo escuchando esto o planeas compartir lo que tienes en mente?, soltó Javier, dirigiéndose a Ernesto, la determinación en su voz resonaba con cada sílaba. Lo que sea que Carlos te esté diciendo no tiene fundamento. Él busca arrastrarte a la paranoia, respondió Ernesto, haciendo un gesto con la mano. Pero Javier no podía ignorar la mirada de Isabel, quien se quedó atrapada entre la irónica sonrisa y la desaprobación. Deja de esconderte detrás de mentiras, padre. Las palabras salieron como un torrente. La gente del pueblo no está tonta. Están cansados de que juegues con sus vidas por tu propio beneficio. Lo que más me preocupa es que justo cuando te decides a actuar, no veo a nadie más a tu lado. La tensión creció en la sala, un aire pesado que parecía sostener cada palabra. Ernesto, con los músculos tensos, se levantó. Te estás metiendo en algo que no comprendes, Javier. Hay decisiones que trascienden a la familia. El poder es algo que debes saber manejar. ¿Y a qué precio? Javier desafió, levantándose también. Estamos hablando de destruir un legado. El legado de mi abuelo, padre, no solo el tuyo. En su pecho, la indignación ardía como un fuego que no podía silenciar. ¿Qué vas a hacer entonces?, preguntó Ernesto, sus ojos lo atravesaban, desafiándolo. ¿Vas a salir a la calle a hacer discursos vacíos? ¿O vas a enfrentar la realidad con la fuerza que se necesita? Javier sintió que un puño se cerraba en su estómago. La verdad era que no sabía cuánto estaba dispuesto a arriesgar para evitar el desmoronamiento de su mundo.
La imagen de su abuelo, el taller lleno de risas, la plaza repleta de gente celebrando, todo eso empezaba a desvanecerse. Voy a asegurarme de que la comunidad sepa lo que está pasando, afirmó finalmente, con una voz que no temía al eco de su decisión. No dejaré que sigas adelante con esto. La frase resonó en la habitación y un silencio sepulcral llenó el aire. Isabel, que hasta ahora había permanecido dominada por el sarcasmo, lo observaba sin su visión burlona. Tal vez comprendía que Javier había cruzado una línea, y eso no le gustaba nada. ¿Y qué te hace pensar que ellos te seguirán?, preguntó ella, su tono ahora agudo, pugnando por recuperar el control. Ya lo he dicho, no se trata de alguien como tú, Javier. Tu idealismo no llenará los bolsillos que el poder ya ha vaciado. Quizás no, pero al menos puedo intentarlo, respondió Javier, con el aliento agitado y la adrenalina corriendo en sus venas. Voy a hablar con la comunidad. No estoy solo en esto. Otros como yo están dispuestos a luchar. Dando la espalda a su padre y su asistente, Javier salió de la casa, la oscuridad de la noche lo envelopó. El aire estaba cargado de desafío. ¿Realmente podía enfrentarse a su padre y a sus planes? La determinación era su única guía, mientras caminaba por las calles tranquilas del pueblo, cada paso le acercaba más a sus amigos, a aquellos que podrían respaldarlo. Tenía que reunirse con ellos antes de que los planes de Ernesto se hicieran realidad. No entendía del todo lo que Carlos había querido advertir, pero ahora sabía que el tiempo se le estaba escapando de las manos. Al llegar a la plaza, notó las luces apagadas y la escena desértica. Pero dentro de él, una chispa se encendió. Había un grupo que había crecido fuerte de la lucha, y quería saber si estarían dispuestos a enfrentarse juntos a la tormenta que se avecinaba. Carlos murmuró para sí mismo, sacando su teléfono. Tal vez haya una manera de detener esto. Las palabras estaban apenas formadas cuando un mensaje emergió en su pantalla: están en la oscuridad, Javier. Pero debemos encender la luz antes de que sea demasiado tarde. Un aliado inesperado puede cambiar el rumbo. Javier sintió el corazón latir con fuerza. ¿Quién podría ser ese aliado? ¿Qué sorpresa tenía preparada el destino para él? Sin tiempo que perder, sabía que pronto tendría que dar el siguiente paso. Los ecos de la verdad aún flotaban en el aire, y el camino hacia la revelación apenas empezaba. Javier miró la pantalla de su móvil un par de veces, su mente girando en torno a las palabras de Carlos. Un aliado inesperado, murmuraba, mientras la incertidumbre se mezclaba con una chispa de esperanza. El pueblo siempre había sido una familia unida, y a pesar del silencio de la plaza, sabía que las raíces de su comunidad eran fuertes. Se sentó en un banco, el frío del metal calaba en su piel, pero la adrenalina le daba calor. Sabía que no podía estar solo en su lucha. Tenía que reunir a aquellos que aún confiaban en él, los que habían crecido a su lado, y entender cómo podían hacer frente a los planes de su padre. Mientras miraba las estrellitas titilantes en el cielo, recordó a Eugenio, su amigo de la infancia, siempre listo para la acción. Él podría ser el primero, pensó. Tenía el don de convencer a la gente, de unirlos. Con cada minuto que pasaba, el tiempo se volvía más escaso. Sacó su teléfono una vez más, esta vez marcando rápidamente el número de Eugenio. La espera fue angustiante, pero al fin la voz familiar contestó. ¿Javier? ¿Qué pasa, amigo? La preocupación en su tono era palpable. Necesito hablar contigo. Es urgente. Te veo en la plaza, en 10 minutos, respondió, consciente de que su amigo lo seguiría sin dudar. Esperó inquieto, y cada segundo se sentía eterno. La tensión del momento era cruel. Las luces parpadeantes de la plaza formaban sombras danzantes, al igual que sus pensamientos. ¿Podrían resquebrajar la determinación de su padre? A medida que el tiempo pasaba, comenzaba a sentir que cada paso que daría podría ser crucial. Cuando Eugenio llegó, su rostro estaba iluminado por una sonrisa que al instante le devolvió algo de confianza. ¿Qué ocurre? Me miras como si el mundo se estuviera cayendo, dijo, frunciendo el ceño y notando la seriedad en el rostro de Javier. Es sobre mi padre, está a punto de hacer algo terrible, y necesito que me ayudes a parar esto.
No puedo hacerlo solo, reveló Javier, dejando escapar un suspiro profundo mientras la urgencia fluía en su voz como un torrente. Eugenio lo escuchó atentamente, asintiendo con cada palabra. Sabes que siempre estaré contigo. Pero no seremos suficientes, necesitamos hablar con más personas. Con los que aún creen en la comunidad. Sí, estoy pensando en eso. Pero hay algo más. Carlos me mandó un mensaje. Dijo que hay un aliado inesperado que podría ayudarnos. ¿Quién crees que podría ser? Quizás es alguien dentro del taller, sugirió Eugenio, su mente comenzando a girar con nuevas ideas. Alguien que esté viendo lo que sucede y que pueda estar dispuesto a actuar. Pero debemos actuar rápido. ¿Cuándo quieres intentar hacer la reunión? Javier sintió la presión aumentar, como un tambor golpeando en su pecho. Lo más pronto posible. Necesitamos organizarnos, hablar y planear. No es solo cuestión de detener a mi padre. Se trata de salvar la esencia de nuestra comunidad. Todo lo que mis abuelos construyeron. A medida que la conversación continuaba, una luz de determinación ardía en él. Mientras planeaban los detalles, un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad no solo era exterior, sentía que dentro de su familia también había sombras que necesitaban ser iluminadas. Carlos tal vez tenía razón sobre la luz. Los dos amigos comenzaron a caminar hacia el taller, sintiendo como el entorno se llenaba de un nuevo propósito. Sin embargo, un extraño sonido a sus espaldas hizo que se detuvieran en seco. Un coche oscuro se acercaba lentamente, con faros apagados, y Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa sensación inquietante lo llenó de dudas. Espera, ¿qué es eso?, preguntó Eugenio, tensando los músculos, mientras ambos se mantenían a la expectativa. Era una señal de que el juego apenas comenzaba, y la sombra de su padre podría estar mucho más cerca de lo que habían previsto. ¿Quién estaba detrás de ese vehículo? ¿Estaba dispuesto a hacer algo para detenerlos antes de que ellos pudieran actuar? La adrenalina estalló en Javier, y supo que el tiempo se estaba escurriendo entre sus manos. El coche se detuvo a unos metros de ellos, el sonido del motor apagándose resonó como un eco en la noche. Javier y Eugenio intercambiaron miradas, una mezcla de ansiedad y determinación. Era un momento que tanto temían, el enfrentamiento con el poder que su padre ejercía sobre ellos y el pueblo. Del vehículo salió un hombre encapuchado. Su figura se destacaba contra el halo de luz que emanaba de las farolas, pero no pudo ocultar la brega en su andar. Javier sintió que su corazón se aceleraba, tenía la sensación de que ese desconocido era más que un simple espectador en su conflicto. Eugenio tensó los músculos, dispuesto a actuar si era necesario. ¡Alto! ¿Quién eres?, gritó Eugenio, levantando la voz para romper el silencio tenso que dominaba la plaza. El hombre se detuvo, levantando lentamente las manos en un gesto de rendición. Tranquilos, no vengo a hacerles daño, dijo con una voz profunda que resonó en la oscuridad. Yo, he escuchado lo que está sucediendo en el pueblo. Javier no podía creer lo que escuchaba. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes de nuestra situación? Su voz era firme, aunque el miedo vibraba en sus palabras. Mi nombre es Bruno. Trabajé con su padre, respondió, su tono más suave pero imbuido de una pesada carga emocional. Y quizás, lo que tengo que decirles puede cambiarlo todo. Eugenio frunció el ceño. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Pueden ser solo más problemas. Bruno se acercó un paso. Porque sé lo que está planeando. Deben entender que esto va más allá de lo que ustedes piensan. El taller, el pueblo, su familia. Hay intereses que buscan destruirlo todo. Y su padre no es quien solía ser. La revelación hizo que Javier sintiera un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puede él? ¿Qué le ha pasado? El miedo comenzó a transformarse en una burbujante mezcla de confusión y rabia. Él ha hecho tratos peligrosos, confesó Bruno, bajando la voz como si temiera que el viento llevara sus palabras a oídos indeseados. Tratos que amenazan no solo a su negocio, sino a la comunidad entera. No es solo una lucha personal, es una batalla por el futuro del pueblo. Javier intercambió una mirada con Eugenio. La presión de esta nueva información les caía como una gran carga.
¿Acaso sus esfuerzos por proteger la comunidad estaban destinados al fracaso? Entonces, ¿qué propones?, preguntó Eugenio, su tono más conciliador ahora. ¿Cómo podemos detenerlo? Bruno dio un paso adelante, ahora más seguro. Los necesito a ustedes. No pueden enfrentar esto solos. Los aliados están dispersos, pero pueden ser reunidos. Deben llamarlos, tienen que actuar rápido. Mañana será tarde. Un silencio pesado llenó el aire, un dilema se instaló entre ellos. Javier sabía que podía aceptar la ayuda de alguien que había colaborado con su padre, pero también veía la posibilidad de traer al pueblo de vuelta a la vida. ¿Y tu parte en esto?, inquirió Eugenio, la desconfianza todavía pesando en su voz. Solo quiero ver justicia por lo que han hecho. El poder de su padre se construye sobre el miedo, pero juntos podemos desmantelarlo, Bruno respondió, su mirada ardiente de determinación. Javier temblaba, las posibilidades navegaban en su mente. ¿Podrían realmente reunir el apoyo que necesitan para cambiar el rumbo de su comunidad? ¿Y sería suficiente para enfrentar a su padre? Está bien, finalmente dijo, su voz firme. Haremos lo que sea necesario. Pero ten cuidado, Bruno. Vamos a descubrir en quién podemos confiar. A medida que el destino de su pueblo pendía de un hilo, la noche se volvió aún más oscura. Una sensación de urgencia los envolvía. ¿Cuáles serían los próximos movimientos en este juego peligroso? Mientras se alejaban del coche, una mezcla de miedo y esperanza se apoderó de Javier. Tendría que mantener la fe, pero el mañana prometía ser aún más complicado. La sombra de su padre, a pesar de la revelación, seguía acechando. ¿Serían capaces de unir fuerzas antes de que fuera demasiado tarde? La mañana llegó con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Javier despertó con el eco de las palabras de Bruno resonando en su mente. Era un día decisivo. Su corazón latía con la intensidad de un tambor, cada golpe marcaba la tensión de lo que estaba en juego. Miró a Eugenio, que aún dormía, ajeno a las sombras que acechaban su futuro, se levantó y, mientras se preparaba, notó un pequeño papel arrugado en la mesa de la cocina. Era una nota que había olvidado de una reunión comunitaria anterior. El pueblo se cuenta a sí mismo, no solo por lo que dice, sino por lo que hace. Las palabras le dieron un pequeño empujón, recordándole la importancia de cada acción que tomaran. Al salir, la fría brisa le hizo cosquillas en la piel. Se encontró con un paisaje desolado, las calles que antes estaban llenas de vida ahora parecían testigos mudos de los problemas que asediaban a la comunidad. Con cada paso, sentía que debía hacer algo. La conexión con su hogar, con los rostros de sus vecinos, se volvió urgente. Tenemos que actuar rápido, murmuró Javier a sí mismo, mientras caminaba hacia la plaza del pueblo. En su mente, un plan emergía. La mejor manera de reunir a la comunidad era a través de un llamado a la acción. Cuando llegó, la plaza estaba vacía, pero en su cabeza resonaban las palabras que usaría. Un pequeño grupo de amigos se reunía al borde de la plaza. Adrián, un agricultor local, era el primero en notarlo. Su mirada, aunque cansada, aún brillaba con la chispa de la determinación. Javier, ¿qué está pasando?, preguntó, frunciendo el ceño. Adrián. Necesitamos hablar. No sé qué tan grave es esto, pero hay algo oscuro a nuestro alrededor, algo que tu familia, la mía y todos aquí están a punto de perder, comenzó Javier, la urgencia en su voz elevando el interés de los demás. Se destacó entre ellos, sus ojos ardían con pasión. Pronto, otros se reunieron, incluidos Renata y Manuel, quienes traían consigo las historias de sus familias y la lucha que han enfrentado. Javier compartió lo que había aprendido de Bruno, su voz resonando con cada revelación. Los murmullos crecieron en la multitud mientras las palabras de Javier comenzaban a hacer eco en sus corazones. Tenemos que luchar juntos. Si nuestro padre ha hecho un trato oscuro que amenaza a nuestro pueblo, entonces tenemos que unir fuerzas y desmantelar ese poder. El aliento de la comunidad se entrelazaba, las tensiones comenzaron a evaporarse y las ilusiones a formarse. Pero, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer contra alguien así?, murmuró Renata, la voz afectada por la incertidumbre. Podemos ser más fuertes si estamos unidos, insistió Javier, viendo cómo la idea prendía fuego en sus ojos. No están solos.
Podemos organizar protestas, buscar apoyo, visitar otros pueblos y contar nuestra historia. La comunidad, aunque temerosa, comenzaba a despertar del letargo. La posibilidad de un cambio brillaba como una luz tenue, pero palpable. Javier sintió que la esperanza se entrelazaba en su pecho, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que ya no estaban solos. Volveremos a hacer de este lugar un lugar digno para nuestras familias, agregó Eugenio al unirse a ellos, su voz llena de convicción. Si hay un camino hacia la verdad, lo encontraremos. Sin embargo, el nervioso silencio que siguió a sus palabras les hizo sentir una realidad amenazadora. ¿Habían tomado la decisión correcta al desafiar lo que sabían era un poder superior? ¿Y qué repercusiones podrían enfrentar de parte de su padre? Mientras la multitud comenzaba a discutir planes, una sombra se proyectó sobre ellos. Javier sintió una inquietante presencia en el aire, y giró la cabeza, dándose cuenta de que varias figuras se acercaban. Había llegado el momento de conocer quiénes eran aquellos que podrían ser sus aliados, o sus peores enemigos. El peso de la decisión estaba por caer, y un nuevo desafío se cernía sobre la comunidad. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos, o perderían más de lo que ya habían sufrido? El sol salía tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo con matices dorados. Javier sintió ese brillo como un revitalizante, un recordatorio de que cada nuevo día traía consigo la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida y de su comunidad. La reunión en la plaza había encendido una chispa de esperanza, pero la sombra de su padre se cernía, amenazante e inevitable. Se levantó decidido, listo para movilizar a la comunidad. Con cada paso hacia la plaza, sentía como cada uno de sus amigos se unía más fuerte al propósito común. Ya habían hablado de protestas, de recaudación de fondos, de contar su historia. Pero lo más importante era actuar en conjunto, demostrar que juntos eran más fuertes que cualquier obstáculo. Al llegar, encontró la plaza llena de rostros conocidos, cada uno con el brillo de lucha en sus ojos. Don Felipe, quien había sido su inspiración, estaba al frente, mostrando el camino con su presencia. Hoy vamos a hacer historia, Javier, dijo con voz firme. El murmullo de apoyo lo rodeaba, como una sinfonía de determinación que resonaba en el aire. Estamos aquí para proteger a todos, no solo al taller, sino a nuestras familias, nuestra identidad. Javier comenzó, su voz vibrante y apasionada llamaba a la acción. Hemos permitido que el miedo y la avaricia nos dividan, pero hoy, aquí y ahora, nos unimos para decir basta. No más. Las miradas se entrelazaron, unánimes en su deseo de luchar. Cada vez que pronunciaba palabras como familia y comunidad, sentía la energía crecer, como una ola que ascendía y se preparaba para romper contra las rocas. Propongo que cada uno de nosotros hable con nuestros amigos y familiares, que corramos la voz de lo que está en juego, propuso Eugenio. Organizaremos asambleas en cada rincón del pueblo. Si logramos resonar en sus corazones, ellos se unirán a nuestra causa. Se sintió un murmullo de aprobación. Así, un plan comenzó a tomar forma. No podemos olvidarnos de que nuestra lucha no es solo contra un hombre poderoso, sino contra un sistema que nos quiere dividir, añadió Renata, una joven fuerte que siempre había creído en la unidad. Si hoy somos valientes, inspiraremos a otros a hacerlo también. Con cada oración, el grupo creció en fuerza, y al poco tiempo, la plaza se llenó de voces que, unidas, clamaban por justicia y unidad. Podían sentir que algo grande estaba surgiendo de ellos, una energía colectiva que no se podía ignorar. Mientras trabajaban en su estrategia, Javier notó un grupo de hombres vestidos con trajes negros avanzando hacia ellos. El estómago se le hizo un nudo. Eran los hombres de su padre, la guardia de su imperio. Llegamos para advertirles, dijo uno de ellos con desdén. Su padre no se quedará de brazos cruzados. Esto será una batalla costosa. El miedo era palpable, pero Javier sintió la fuerza en su corazón, algo que no podía apaciguar. No. Este pueblo es más fuerte que tu padre. Estamos luchando por nuestra comunidad, por nuestras vidas, y no vamos a dejar que nos intimiden. El hombre de traje frunció el ceño, un atisbo de sorpresa en su mirada. Va a lamentar esto, chico, dijo,
Antes de volverse y marcharse, dejando un aire de amenaza, al final del día, mientras la luz se desvanecía, Javier sintió en su interior un cambio palpitable. Las tensiones seguían, pero había un nuevo camino adelante. Comprendía que lo que había comenzado como una lucha por un taller se transformaba en la protección de su hogar, de su esencia. Había encontrado una voz, una comunidad y un futuro lleno de posibilidades, y ahora, la verdadera batalla comenzaba. La lucha no solo era contra su padre, sino por todo lo que había creado, por todos los que lo apoyaban incondicionalmente. Cada paso que daban juntos era un paso hacia la libertad, un símbolo de resistencia ante la opresión. Javier sentía como el amor por su comunidad se expandía dentro de él, como una antorcha que iluminaba incluso los rincones más oscuros de su historia. Sabía que, sin importar cuán arduo fuera el camino por delante, estaban juntos. Armados de valor y solidaridad, Javier miró al horizonte, sintiendo que la tormenta estaba lejos de haber terminado, pero también sintiendo una confianza renovada. Hoy es solo el comienzo, susurró. Estamos listos para luchar. Y esta vez, no lo haremos solos. Así, con el corazón lleno y la determinación de todos a su lado, Javier supo que no solo salvarían un taller. Ellos lucharían por el alma de su comunidad, por cada risa que se escuchaba en la plaza, por cada rincón que albergaba un sueño. Combativos y unidos, se lanzaron a la batalla, cada uno con un mismo propósito, renacer. Hoy, más que nunca, era el día en que comprendieron que el verdadero poder se encuentra en la unión, en la familia, que en sí misma, era la fuerza más poderosa de todas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan con fuerza. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas vean esta transformación. Y no olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Cada acción cuenta.